la clase. No sé si alguien tiene alguna duda que quiera consultar antes de empezar la clase. Buenas noches, licenciada. Yo tengo Buenas una noches. pregunta. Dígame, Micaela. Consulto si tenemos que estarnos anotando en el chat en nuestros nombres y con nuestro carnet o simplemente para asistencia. No, al ingresar ya automáticamente queda registrada. Muchas gracias, únicamente. No tenga pena. ¿Alguna otra duda? Dígame, Pedro. Respecto al libro, no sé si podríamos tenerlo hasta la otra semana, ya que fue allá cerca de la universidad y me dijeron Ajá. que ya no tenían por el momento hasta la otra semana que ingresan. Sí, es que parece que este señor que vende ahí no lo pidió a tiempo, entonces no, por eso es que no lo tiene. O sea, fue error de él de no pedirlo a tiempo, pero si gustan para no tener que estar llegando, pueden hablar por teléfono para preguntar si ya lo tienen. Ahorita les voy a compartir el número telefónico de Eric, se llama él. Pueden llamarlo, así no van por gusto. Posiblemente ya lo tenga mañana. Ahí se los Ah, compartí. gracias. Pues nada. ¿Alguna otra duda? Yo creo que también les mandé el link de Ecoediciones por si quieren pedirlo ahí también, ¿verdad o no? Sí, así es, licenciada. A mí me dijeron que tendría que hacer con anticipación porque por los envíos que se hacen y me Sí, imagino que por el tráfico también que no sí, llegan. como Hoy no me tienen llegó. un costo. Ahí les compartí de todos modos el link de Ecoediciones. Sí, por eso yo les sugerí que esperaran a ver si otros docentes les pedían libros, por si querían comprarlos de una vez todos y pagar solo un envío. Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, por nada. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Nos tocaba la etapa práctica, ¿verdad? Bien, en lo anterior creo que quedó claro de estos tres, sobre el proceso del conocimiento que tiene tres etapas: la etapa empírica, teórica y práctica. Son etapas, grados o niveles, de esa forma se le conoce. Entonces vimos que en la etapa empírica es todo lo que se capta es a través de los órganos de los sentidos, por medio de las sensaciones, percepciones y representaciones. Y para trasladarse de esa etapa empírica a la teórica se hace por los procedimientos lógicos que son la abstracción y el análisis, y ambos se se valen o se utilizan el método inductivo para poder hacer tanto la abstracción como el análisis. Y los conceptos que tenemos que tener presentes en esa etapa teórica es los conceptos, juicios y razonamientos, que también se les llaman formas simples del pensamiento, ya que los seres humanos piensan de esa forma, en forma de eh, conceptos, juicios y razonamientos. Vimos un ejemplo de cómo nosotros podemos eh, cómo podemos nosotros tener un problema a investigar. O sea, nosotros hicimos no un problema, o sea, el problema era eh, identificar o investigar de que si los perros del universo son de color negro, ¿se acuerdan?
Y hicimos un ejemplo desde la etapa o la inducción incompleta y la deducción completa. Entonces, este ejemplo que vimos para determinar de qué color son los perros del universo, y nuestra hipótesis fue de que todos los perros del universo serán de color negro. Si nosotros comprobamos esa hipótesis, quiere decir que esto ya es un conocimiento científico, por lo tanto ya podemos pasar a la etapa práctica. Si lo podemos llevar a la práctica, entonces ya es ciencia también y por lo supuesto conocimiento científico. Recuérdense que no todos los objetos de estudio van a ser animales, sino que va a ser dependiendo a qué tipo de clase se le quiera investigar. Pero cuando hablo de clase, no hablo de un salón de clases, sino que de clase desde el punto de vista lógico, ya que clase desde el punto de vista lógico es un conjunto de objetos homogéneos en determinado sentido. Va a depender de la clase que se trate. Por ejemplo, acá en el ejercicio que hicimos que hablábamos de los perros, en este caso sería la clase perros, que es un conjunto de objetos homogéneos, o sea que todos son iguales. A eso se refiere esto. Entonces, si nosotros comprobamos nuestra hipótesis, ya hemos dado un gran avance en nuestra investigación, por lo tanto, nosotros podemos generalizar y podemos decir que sí es cierto que todos los perros que hay en el universo son de color negro. Recuérdense que habíamos dicho que para trasladarse de esta etapa empírica a la teórica es por los procedimientos lógicos de la abstracción y el análisis. Y en algún momento puede haber una ruptura para trasladarse de esa etapa empírica a la etapa teórica. Puede haber una ruptura porque puede ser una ruptura epistemológica. Recuérdense que las rupturas epistemológicas son relacionadas a la teoría del conocimiento. Entonces podría ser de que no tuvimos todas las teorías necesarias, entonces puede haber una ruptura y una continuidad a la vez. Entonces podemos decir que en esta etapa teórica tenemos un conocimiento supuesto y que vamos a necesitar para que esta hipótesis se vuelva teoría. Pues definitivamente establecer o comprobar esa hipótesis como verdadera, o sea, comprobar la veracidad de la hipótesis. Entonces ya nosotros podemos pasar a la práctica y la práctica, pues como ustedes ven en lo que les estoy compartiendo, es la actividad material consciente del ser humano que se realiza con fines y objetivos claramente preestablecidos y que transforman materialmente la naturaleza y la sociedad. Entonces podemos decir que la práctica viene a constituir la base del pensamiento teórico. Y las formas principales de la práctica son trabajo productivo, que sería experimento, luchas políticas o sociales, arte, educación, etc. Recuérdense que toda afirmación científica debe fundamentarse, porque si no la fundamentamos, entonces no es científica, sigue siendo conocimiento cotidiano. Podemos decir que comprobar la veracidad de un pensamiento contenido en la hipótesis no es cuestión que pueda resolverse con el pensamiento. Es necesario ir a la práctica y materializar y objetivizar la hipótesis. Debemos aplicarla en la práctica, en ese trabajo productivo, en esas luchas sociales y en el pensamiento. O sea que nosotros tenemos que poder llevar a la práctica esta hipótesis para que sea conocimiento científico y ciencia. Entonces podemos decir que las hipótesis se transforman en teoría cuando un pensamiento es comprobado en la práctica. ¿Alguna duda de esto? Sí me están escuchando, ¿no? Sí, licenciada. Yo pensé que se me habían desaparecido porque estaba muy silencio todo. Bien, Está interesante la clase, licenciada. entonces
Voy a compartirles aquí unas diapositivas para que quede también claro esto. El conocimiento dice que es un procesamiento y una decisión, porque nosotros decidimos si queremos tener conocimientos científicos o quedarnos con los conocimientos que tenemos. Entonces, tenemos que procesar datos, información y luego tener un resultado. Al tener el resultado, pues nosotros ya vamos a tener un nuevo aprendizaje. El conocimiento, entonces, ¿qué es el conocimiento? Es un conjunto de saberes adquiridos. Y los tipos de conocimiento, está el conocimiento vulgar, que también así se le conoce al conocimiento cotidiano, o empírico. Entonces, este tipo de saber cotidiano que surge de la opinión o de la experiencia particular de los individuos, y el conocimiento científico, que es un saber producto de la investigación en la que se ha empleado el método científico. Entonces, es importante aquí recordarles que para poder realizar un trabajo de investigación, tenemos que tener un conocimiento muy cercano de qué es investigación, qué es ciencia y qué es método, porque los tres van unidos, tanto la ciencia, el conocimiento, la investigación y el método van unidos para realizar una investigación. Acá está la diferencia entre ciencia y conocimiento científico. La ciencia, pues, es un sistema de conocimientos, son verificables, sistemáticos, organizados, se organizan por métodos en función de contenidos, en busca de un saber, producto de la investigación y adquiere validez. El conocimiento científico es un proceso intelectual de aprendizaje. Revisa, construye, diseña, se relaciona con las ciencias formales, que en este caso serían la física, la química, la biología, la psicología, la historia y la economía. Y también con las ciencias fácticas, que sería la lógica y la matemática. Si se dan cuenta, en esta diapositiva está bien claro la diferencia entre ciencia y conocimiento científico, y por qué se relacionan entre sí. Entonces, con esto ya podemos pasar a la conceptociencia. Vean, la ciencia, pues, ¿ustedes creen que hay varias ciencias? Sí. Sí, hay Sí. varias ciencias, hay muchas ciencias. Vean, fíjense que la ciencia es una sola como término de ciencia, o sea, es una sola como conocimiento del universo, porque debido a diversos objetos y fenómenos ha sido dividida en ramas o ciencias particulares que son parte de un mismo todo. Y esta ciencia se ha dividido en 3 grandes ramas, y cada una de esas ramas también tiene sus propias ramas, podríamos decir. Por ejemplo, estas 3 grandes ramas de la ciencia son las ciencias naturales, las sociales y del pensamiento. Y cada una de ellas pues tiene también sus propias ramas de las ciencias tanto naturales, las sociales, ahí está el derecho, y también las del pensamiento. Pero lo importante acá es cuando nosotros queremos encontrar una definición de un concepto. Para encontrar la definición de un concepto, nosotros debemos de tener una estructura del concepto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es encontrar la estructura del concepto ciencia. Esta estructura del concepto ciencia tiene 2 elementos muy importantes, que es la intención o contenido y la extensión. La intención o contenido, vamos a identificar aquí todo lo que sea cualitativo de la ciencia, que sea idéntico de la ciencia y que sea universal. Y en la extensión vamos a encontrar lo cuantitativo, que sea diferente y que sea singular del concepto ciencia. Entonces, para que nos sea más fácil, vamos a indicar qué significa cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, la
intención o contenido es el reflejo mental del conjunto de caracteres o propiedades esenciales de los objetos u objeto a que se refiere el concepto. Esta sería la expresión cualitativa. Y la extensión es el reflejo mental del conjunto de objetos o de los diferentes estados de un objeto único a que se refiere el concepto. Aquí sería el aspecto cuantitativo. Podemos decir que tanto la intención y la extensión de los conceptos están correlacionadas, o sea que siempre van a estar unidas, no pueden darse separadamente. Como ustedes se dan cuenta, aquí en la intención y en la extensión tenemos lo universal, que acá lo universal va a ser lo que es propio, lo que es común o general de todos los elementos o aspectos de una clase dada de objetos. Por ejemplo, lo que es propio de la ciencia podríamos decir que es sistemática y también objetiva. Y lo singular o lo individual para algunas obras filosóficas es todo aquello que pertenece solo a una clase dada o a un conjunto de objetos que son considerados como una unidad exclusiva. Y podríamos decir que lo singular de la ciencia son las ramas con las que se clasifica. Entonces, para identificar también los demás elementos que hacen falta, que en este caso sería la identidad podríamos decir que se basa en lo reiterativo, o sea que esto resultaría de lo que es común y expresa lo que es general de un conjunto de objetos. O sea que es todo lo que siempre va a estar según el fenómeno o el objeto, va a ser común a ese fenómeno o a ese objeto. La diferencia esta pues no se basa en lo repetitivo, por supuesto, ni en lo general, sino que por el contrario, esta refleja lo individual, lo singular, lo específico de cada uno de los objetos. Entonces podemos afirmar que la identidad se da en lo diferente y la diferencia se da en lo idéntico. Es importante también advertir que hay algunas cosas que son absolutamente iguales y absolutamente diferentes. No son iguales y diferentes al mismo tiempo. Entonces podemos decir que la identidad y la diferencia existe como unidad contradictoria en todos los fenómenos y procesos del conocimiento. Y pues todas también las cosas, como ustedes saben, poseen al mismo tiempo rasgos que las identifican y las diferencian a la vez. Entonces, estos dos conceptos pueden existir también no pueden, perdón, existir separados, no obstante que son diferentes entre sí. Entonces, eh, para un ejemplo de cómo nosotros podemos encontrar la intención o contenido y la extensión de un concepto, en este caso, pues va a ser el concepto ciencia. Entonces, ¿qué creen ustedes que podría tener la ciencia que sea cualitativo, que sea idéntico de todas las ramas de la ciencia y que sea universal? Ayúdenme. Fíjense que si me levantan la mano no puedo verlos porque estoy compartiendo y estoy tratando de que quede aquí el ejemplo de cómo quedaría la, la intención o contenido del concepto ciencia. ¿Qué podemos poner en la intención o contenido que sea cualitativo, que sea idéntico y que sea universal de la ciencia? ¿No tienen idea?
Quizá que se encargan de realizar estudios. Vean, ¿será que la ciencia nos permite a nosotros tener conocimientos? ¿Todas las ramas de las ciencias? Entonces sería conocimiento. Sería el conocimiento. Podríamos decir que es un conocimiento en desarrollo, para que quede más claro. ¿Será que también los conocimientos son objetivos? Sí, licenciada. Porque todo lo que obtenemos como conocimiento en la ciencia se puede demostrar, ¿verdad? Eh, también son racionales. Voy a ponerlos en el otro. Se pueden describir, o sea que son descriptivos. Aquí ve una letra. O sea que son también descriptivos, explicativos también serían, ¿verdad? Explicativos. También serían Objetivos. sistemáticos. Metódicas. Sí, también sería sistemáticos. Sistemáticos y metódicos. Metódicos por métodos, vamos. Métodos como métodos de También investigación. son generales. El micrófono, compañero. Son verificables. Son exactos. Y también son falibles porque no obstante su exactitud, también puede haber aquí falibles. Y de último podemos decir que también son de beneficio social. ¿Verdad? Porque todos los conocimientos que se obtienen son de beneficio social, porque todas las personas se benefician de los nuevos conocimientos. ¿O no es así? Correcto. Y son Sí, falibles licenciada. gracias, y son falibles también porque no es perfecto y puede ser erróneo en algún momento. Entonces esa es la ventaja de la ciencia, que se puede corregir cuando se encuentra algo que sea falible, o sea que no sea perfecto y que puede ser erróneo, ¿verdad? Entonces podemos decir que en todos estos conceptos que puse acá, que podrían ser sí, conceptos. Todos son cualitativos, son idénticos y son universales. Ahora, en la extensión tenemos que encontrar algo que es de la ciencia que sea cuantitativo, que sea diferente entre sí y que sea singular. Acuérdense que lo singular es lo que es propio de cada uno de los elementos. ¿Se acuerdan que yo les acabo de hablar de las tres grandes ramas de la ciencia y cada una de ellas también tiene sus propias ramas? Entonces podríamos decir que podría ser la física, la química también,
el derecho que ustedes están estudiando, no hay que dejarlo a un lado. Puede ser también la filosofía. También la economía que ustedes llevan ahorita. Y pongamos aquí, etcétera. Entonces, podemos decir que cada una de estas ramas de la ciencia, no obstante su identidad, cada una de ellas tiene sus propias diferencias, porque cada una de ellas se aplica ya sea en la sociedad, en el pensamiento, en la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, son singulares. Por ejemplo, si yo les dijera que voy a sacar la intención o contenido y la extensión del concepto rosal, ahora que viene el 14 de diciembre y que les gusta regalar rosas. Entonces, en la intención o contenido podría ser que, como es algo cualitativo, que es idéntico y universal, entonces podemos decir que los rosales tienen raíces, tienen tallos con espinas, tienen hojas verdes, porque la mayoría, todos tienen hojas verdes. Yo no he visto rosales con hojas de otro color, no sé si ustedes sí. Son olorosas. Sí, tienen, pero yo creo que no todas, o será que todas tienen olor. En este caso ya sería en la extensión, porque en la extensión entonces sería el color, sería amarillo, rojo, rosado. ¿Qué otros colores hay? Hay un montón de colores de rosal, entonces esa sería la extensión, que no obstante su identidad, cada una tiene su diferencia en el color. ¿Me explico? La intención o contenido y la extensión. Sí, licenciada. Si hay alguna duda, por favor, me pueden preguntar. Dígame. Pero recuérdense que la bocina en este caso tendría que ser algo que sea universal, que tengan todas las bocinas. Y todas las bocinas se supone que tienen sonido. Entonces ahí sería intención o contenido, porque es la cualidad que tiene la bocina, que es idénticas todas las bocinas entre sí y que son elementos universales los que tienen. Y recuérdense que en la extensión van a encontrar lo que es cuantitativo, o sea, se puede medir, que es diferente entre sí y que es singular, o sea, lo que es propio de cada una. Podría ser tal, bueno, vamos a encontrar para que quede tal vez un poco más claro. Bueno, aquí quedaría entonces la definición del concepto ciencia, que la ciencia es un conocimiento en desarrollo. Son objetivos, racionales, descriptivos, sistemáticos, generales, verificables, exactos y de beneficio social. Esta sería una definición de ciencia. Recuérdense que depende del libro que ustedes revisen, que sea de investigación, van a encontrar diferentes definiciones del concepto ciencia, porque va a depender del que ha escrito el libro. Porque muchas veces se copia, ya sea textual, el concepto de otro libro, se puede parafrasear o se puede resumir un concepto. Entonces, al final van a significar lo mismo. Entonces, quedaría así la definición, que son de beneficio social y podría ser la física, química, derecho, filosofía, etcétera, etcétera. Vamos a hacer otro ejercicio acá encontrando la intención o contenido del concepto ser humano. Entonces, ¿qué podemos encontrar
del ser humano que sea cualitativo, que sea idéntico y que sea universal de todos los seres humanos. Y tenemos Que son organismos, seres vivos. tenemos vida. Aquí sería lo racional. Inteligencia. Ahí está en lo racionalidad. O sea que en lo racional está la inteligencia incluida. Pero antes vamos a poner que el ser humano es un animal racional. O sea que aquí lo universal sería la animalidad racional. También que tiene capacidades, o sea, tiene capacidades, sería capaz de elaborar, por ejemplo, instrumentos de trabajo. Que somos seres emocionales. Ahí ya iría la racionalidad, todo esto, ya va inmerso. En la extensión, ¿qué podría ser? Ahí sería la diferencia que hay entre cada uno de los seres humanos. Por eso es que tiene que ser cuantitativo y que lo diferencia entre sí. Podría ser el nombre, por ejemplo. Altura. Juan, Tamaño. Juana. Eso La es, raza. Peso. Tamaño. es aquí en la extensión va a ir el nombre. Y no obstante la identidad de los seres humanos, cada uno de los nombres que se van a poner acá tienen sus propias diferencias. Y las diferencias son las que ustedes están mencionando. Por ejemplo, díganme sus nombres, a ver. Jason. Javier. ¿Cómo se escribe? Así, Jason. Jason. J. Jason. ¿Así? Sí, sí, así. Javier. Javier. Brenda. Celeste. Christopher. Despacio, porque si no, ya no voy a recordarme cuáles me dijeron. Brenda, ¿qué más me dijeron? Celeste. Maritza. Bien, por ejemplo, acá con estos nombres, no obstante que aquí hay identificados hombres y mujeres, cada uno tiene sus propias diferencias y que son singulares, que es propio de cada uno de los nombres que están acá. Por ejemplo, las diferencias, no obstante su identidad, podría ser lo que ustedes mencionaban, la estatura, el color del cabello, el color de la piel, ¿qué más podría ser? El DPI, que es diferente, que no es igual la estatura. El DPI, el número de carnet, que no obstante que todos tienen un número que los identifica. El idioma también puede ser, porque no todos hablan el mismo idioma. Aquí estamos hablando de tanto de hombres como mujeres. Entonces ya están aquí en la extensión. Las facciones de cada quien sería... También podrían ser. Sí, el color de la piel, el color del cabello, el DPI, el número de carnet, el marcas de... Sí, también. O sea, que no obstante que son idénticos las personas entre sí, cada una tiene su propia diferencia, que los hace únicos. ¿Verdad? Porque no hay uno repetitivo. Dentro de los nombres que están aquí, les aseguro que no hay una persona que sea, aunque tengan el mismo nombre, no son iguales. Entonces, podemos decir que la definición del concepto, del concepto ser humano quedaría que el ser humano es un animal racional capaz de elaborar instrumentos de trabajo y que puede ser Juana, Jason, Javier, Brenda, Celeste, Paola, etcétera, etcétera. El micrófono, compañera. Wendy, tu micrófono.
¿Alguna duda? No. Ninguna, licenciada. Bien, entonces podemos pasar a la clasificación de la ciencia, lo que hablamos hace un ratito, que dijimos que la ciencia es una sola y que se ha dividido en 3 grandes ramas y cada una de ellas tiene también sus propias ramas para su estudio. Entonces, podemos decir que las ciencias se clasifican en ciencias empíricas o fácticas, que están las ciencias naturales. Dentro de las ciencias naturales está la geografía, la biología, la física, la química, la astronomía. Y dentro de las ciencias empíricas están las ciencias sociales. En este caso, pues está lo que ustedes están estudiando en este momento, que sería el derecho, economía, política, sociología, historia, psicología, etcétera, porque puede ser que se me quedó una por ahí que no lo tomamos en cuenta y que también es parte, que puede ser parte de las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias del pensamiento, que serían las ciencias no empíricas o formales, está la matemática, la lógica y la filosofía. Entonces podemos decir que la ciencia tiene leyes generales y particulares. Por ejemplo, la medicina forense se vincula con el derecho, la práctica forense se asocia con el médico y cada ciencia tiene como objeto de estudio los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Podríamos decir que es un conjunto sistematizado de conocimientos y los hechos y fenómenos se encuentran ligados entre sí por determinados nexos y se condicionan los unos con los otros. Dentro de las ciencias empíricas o fácticas podemos decir que estudian los objetos tangibles. Es objetiva, o sea, cuando hablamos de tangible es lo que se puede tocar. Es objetiva, es concreta, es decir, que se ocupa del mundo en que vivimos y a su vez se divide en ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales van a comprender todos los objetos inertes, pasivos, no racionales, flora y fauna, mineral y vegetal, terrenal y sideral. Y, perdón. Disculpen que me está sonando ahí el teléfono. Entonces, podríamos decir que estas ciencias establecen leyes que se observan y se verifican y se experimentan. Y dentro de las ciencias sociales, podemos decir también que cada una tiene su objeto de estudio y cada objeto de estudio es una actividad que se realiza en la sociedad. El derecho, por ejemplo, desde el punto de vista formal, tiene como objetivo el conocer leyes o normas que van a regular el comportamiento de las personas en la sociedad. Entonces, en las ciencias sociales, las ciencias formales, perdón, que son las que me hacían falta, que están las ciencias del pensamiento, estas pues estudian las cuestiones abstractas, es decir, los aspectos no tangibles, es impalpables, simbólicos y su finalidad es identificar las propuestas derivadas del pensamiento humano. Entonces podemos decir que las ciencias naturales son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la naturaleza y los fenómenos naturales. Su finalidad es explicar y descubrir las leyes del mundo natural y su funcionamiento. Su objeto de estudio es el mundo y los fenómenos naturales y utiliza principalmente los métodos cuantitativos y experimental, ya que como son investigaciones objetivas, entonces definitivamente se pueden cuantificar y se pueden experimentar. Dentro de estas tenemos la geografía, que se encarga del estudio de las características físicas de la Tierra. La biología es considerada la ciencia de la vida. Se encarga de estudiar el origen y evolución de los seres vivos. La física estudia la materia, la energía, sus fuerzas, movimientos e interacciones. La química estudia la composición y características de las sustancias y sus interacciones.
La astronomía estudia los objetos celestes que tienen su origen fuera de la atmósfera terrestre, astros, planetas, constelaciones. Estas ciencias establecen leyes que se observan y se pueden verificar y también se pueden experimentar, que fue lo que les acabo de mencionar anteriormente. Entonces, estas ciencias están divididas en formales y fácticas, como vimos. Las formales pues abarcan la lógica y la matemática y otras relacionadas. Es racional, sistemática y verificable. Les interesan las formas y no los contenidos. No les importa lo que se dice, sino cómo se dice. Las fácticas pues buscan coherencia entre los hechos y la representación mental de los mismos. Trabajan con objetos reales que ocupan un espacio y un tiempo. Tienen racionalidad que se da con la coherencia. Aquí también hay una clasificación dentro de las ciencias. Están acá, como se pueden dar cuenta, un ejemplo de ciencias naturales, que es todo aquí está, ¿verdad? Que es la biología, la física, la geología, astronomía. También está dentro de las ciencias humanas sociales, la sociología, psicología, historia, cultura del arte, antropología, etcétera. Aquí hay un ejemplo de la humanización, cómo se dio según la teoría científica, cómo se dio el origen del ser humano. Entonces, en estas ciencias naturales se puede dar una separación de las placas tectónicas y existe vida bacteriana. Y yo creo que nos vamos a quedar aquí para que vayamos igual que la sección I. Y si hay dudas, me pueden decir con mucho gusto. Vamos a continuar después con lo que sigue de este cuadro sinóptico, ya que ya vimos todo lo relacionado a las ciencias naturales. Entonces vamos a continuar después con lo de las ciencias sociales. ¿Dudas? Esto que yo les proyecto, como les mencioné anteriormente, está en el libro. Y las diapositivas son para que tengan ustedes un poquito más material y que sea más comprensible el tema. Así que si no hay dudas, entonces nos quedamos por acá. O lo entendieron todo o no entendieron nada, porque si no me preguntan, no sé a qué conclusión llegar. Fíjese, José, que no se le escucha. Tiene interferencia. No se le escucha nada. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, Lita, sí, sí, sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Josué Conde, no sé si quiere decir algo. Sí, buenas noches, solo con una Buenas consulta. Usted indicó de que había compartido el número de teléfono para llamar por el libro, pero no sé Ah, por dónde fue que lo envió, disculpe. En el grupo que tenemos, Eh, ahí está la ¿Podría lista. volver a compartirlo de ese grupo, porfa? Gracias. sí, Claro, ahorita lo coloco en el chat. Gracias. sí, esto sí lo manejan ustedes, porque ahí yo solo les mando la información y ya. ¿Alguien más que quería hablarme? ¿Alguien más? No hay dudas, entonces nos quedamos acá. Dígame, Jocelyn. Licenciada, perdón, pero no me deja escribir en el chat. Dice que no está disponible. Es que acá no se puede escribir, pero espérame, Perdón. ahí ya se lo
Es que por órdenes administrativas nos pidieron de que no, porque parece que están entrando personas que no son de las secciones y han habido problemas en otras secciones. Ok. Ella puede escribir, ya se lo... Si ya lo puedes habilitar, solo era para copiar el link para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. Muy bien. Para los que no están en el chat está ya el link para poderse unir al grupo. Gracias, compañero. Igual yo mandé al grupo de la sección el número. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Ah, yo se le quería hablar. Que le ganaron. Sí, licenciada. Pues no sé si solo a mí me pasa. La verdad es de que sí creo que me está costando un poquito comprender ciertas cosas de las que he estado platicando, pero usted indicó anteriormente que podíamos buscar los conceptos en cualquier libro que sea de teoría de la investigación, como para Ajá. ubicarnos un poquito más, ¿verdad? Sí, todo lo que yo les he explicado está en el libro que yo les sugerí. Es que le No es... preguntaba porque Ajá. como no tenemos el libro todavía, pues algunos porque no Ay, están, entonces ajá. como para ubicarnos Pero un poquito más. ahí lo van a encontrar en el libro, todo esto. Entonces, pero si en algún momento que yo esté explicando algo a ustedes no le queda claro, me puede preguntar con mucho gusto. Yo les dije que me pueden hablar. Lo que pasa es de que si me levantan la mano y yo estoy compartiendo, no los puedo ver. Entonces sí me pueden interrumpir sin ningún problema, si no hay Ah, algo que esté claro. ok, De todos gracias, modos, licenciada. ahorita de lo de ciencia vamos a seguir, todavía no hemos terminado. No sé si sus dudas es ahorita de ciencia o del proceso de conocimiento. Pues fíjese que en sí creo que es del proceso de conocimiento, porque lo anterior sí me quedó pues algo claro. Algunas cosas pues las he estado investigando, pero creo que sí le voy a tomar más en cuenta porque estoy viendo las diapositivas y Ajá. analizarlo, buscar el Y concepto. cualquier duda que tenga me puede preguntar cuál es su duda. No hay problema. Ah, ok, gracias, licenciada, y Para disculpe. no tenga pena. Entonces pasen feliz noche y nos vemos el lunes. Gracias,